Sean todas y todos bienvenidos a la sesión número 19 del seminario Formación de Investigadores en Temas Contemporáneos de la Educación Matemática FIPSEN, una actividad creada y promovida por la Asociación Aprender en Red. En esta ocasión, por incidencia de algunos problemas de índole técnico, nos vemos en la necesidad de modificar el desarrollo del seminario a modo asincrónico. Así, la dinámica será la siguiente. Nuestra invitada realizará su disertación y luego nosotros, desde Aprender en Red, nos encargaremos de gestionar la interacción con todas y todas ustedes. Como hemos venido comentando en cada una de nuestras transmisiones, el propósito del seminario FIPSEN es contribuir con los procesos formativos de futuros profesores, profesores en servicio, investigadores noveles y todo aquel participante del quehacer investigativo, de manera que puedan contar con mejores condiciones para actuar en el campo de la educación matemática de forma crítica y responsable. En esta ocasión, la temática presentada es sumamente interesante, dado que es una convergencia sinérgica entre tres campos disciplinares, como la educación inclusiva, la educación especial y la educación matemática, desde donde nace la educación matemática especialmente inclusiva. Una de las características que tiene esta educación es que los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática deben ser gestionados por un docente que posea una formación específica que incluya cuestiones generales de la educación inclusiva y la educación especial, así como aquellas vinculadas con los ámbitos de saberes del profesor que enseña matemática. Para el desarrollo de esta sesión nos acompaña una gran colega y amiga, a quien admiramos y le tenemos una gran estima desde la asociación. Hoy nos acompaña la profesora Angélica María Martínez. La profesora Angélica María es licenciada en Matemática y Física por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Es magíster en Educación, Mención, Enseñanza de la Matemática y doctora en Educación en Matemática por la UPEL de Maracay. Profesora adscrita al Departamento del Instituto Pedagógico UPEL de Maracay, es miembro activo del Núcleo de Investigación en Educación Matemática, Dr. Emilio Medina, y del Centro de Investigación de Enseñanza de la Matemática usando nuevas tecnologías de la misma institución. Miembro de la Asociación Venezolana de la Educación Matemática y miembro del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa. Ha participado como ponente en distintos eventos regionales, nacionales e internacionales referidos a la educación matemática. Actualmente su línea de investigación está específicamente orientada al área de la educación inclusiva, la etnomatemática y el enfoque ontosemiótico. Profesora Angélica, bienvenida al seminario. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos sentimos halagados de contar con su presencia. Pero antes de cederle la palabra, profesora, quiero invitar a todas y todos los que nos visualizan a suscribirse a nuestras redes sociales, desde donde compartimos información sobre las distintas actividades que son promovidas por nuestra asociación y otros eventos de interés del campo. Ahora, sin más preámbulo, profesora, le cedo la palabra. Muchas gracias, Irene, por tu bienvenida y agradecida también al grupo de Aprender en Red por permitirme este espacio para platicarles sobre un tema que considero de mucha sensibilidad. Y bueno, agradecerle a Dios por permitirnos también esta posibilidad de compartir ideas y reflexiones comunes. De hecho, bueno, la ponencia la intitulo Reflexiones sobre experiencias en educación matemática especialmente inclusiva. Y aquí viene la primera reflexión. Precisamente en nuestras aulas ocurren situaciones peculiares como esta. Aquí tenemos a Gaturro preguntando, ¿no es así la raíz cuadrada de 4? Para algunos estudiantes es de bastante dificultad el comprender algunos conceptos matemáticos y esto a veces está asociado a dificultades del aprendizaje. Quizás por cómo se viene dando su enseñanza, quizás por otras condiciones del estudiante, etc. Aquí entra bien
hablar entonces de educandos con necesidades educativas especiales, que abarca tanto estas dificultades del aprendizaje, los propios de dificultad del aprendizaje de la matemática, a personas con discapacidad, también a los estudiantes con talento. Y bueno, ampliando el término, se puede llegar a lo que es diversidad funcional, donde ya están implicados grupos diferenciadamente específicos, sea por sus características étnicas, de género, de tendencia política, socioeconómica, etcétera. Y que a su vez está en relación a también cómo actuamos y procedemos cada quien según sus formas y maneras de posibilidades, ¿no? Y entra toda una gama en la que estamos todos involucrados. Precisamente, bueno, en búsqueda de atender a estos educandos con necesidades educativas especiales, en nuestro instituto universitario, el Instituto Pedagógico de Maracay, ingresan personas con discapacidad, y de allí me veo como en la necesidad de trabajar académicamente más sobre este asunto, así que realizo mi tesis doctoral, la culmino en el 2018, en relación a esta atención y a la formación del docente, que a su vez lo atiende en el área de la matemática. En este acompañamiento de tesis doctoral estuvo conmigo, hizo parte de este trabajo el doctor Freddy González. Y de allí surge el término de educación matemática especialmente inclusiva. Luego de analizar tanto experiencias personales, el compartir con otros colegas sobre sus experiencias, el de las lecturas dadas a investigaciones, el trabajo propio con estos educandos con necesidad educativa especial, se va viendo cómo se engrana la educación matemática, la educación especial y la educación inclusiva. Cada una con la tendencia a ver esa formación del docente, y ya con lo específico de la enseñanza de la matemática nos encontramos al egresado de matemáticas que tiene necesidad de saber entonces cómo enseñarla a estos educandos. El que egresa de educación especial, que sus bases hacia el conocimiento matemático pues deben ser más fortalecidas. Y propiamente la educación inclusiva, que implica que el docente esté preparado en ambas áreas lo suficiente como para que el estudiante pueda seguir avanzando en su escolaridad y no quede excluido como tal de dicho aprendizaje. Normalmente escuchamos en la literatura, es matemática inclusiva. De hecho, Alsina y Planas en el 2008 así lo mencionan. Pero nosotros ampliamos el término precisamente porque el componente de educación especial dentro de nuestro país, de Venezuela, sigue siendo importante. De hecho, de nuestra universidad egresan en la especialidad de educación especial, y dentro de las modalidades educativas de nuestro país está el de educación especial. Por eso hablamos entonces de un espacio de convergencia sinérgica entre estas disciplinas. Y bueno, pues para hacer otras reflexiones en relación a cómo va evolucionando este término de MEI, bien está a la par de lo que es la educación para todos y cómo en esto se implica el proceso de inclusión, que ha generado cambios educativos relevantes en cuanto a que ya no solamente se habla de una educación especial segregada, sino de una educación especial que tuvo un avance también a partir del informe Warnock en 1978, donde se habla del educando con necesidad educativa especial como algo normal. Y también se amplía el hecho de que la educación especial sea más con tendencia a generar una integración del educando. Sin embargo, también esto se amplía y se habla más de educación inclusiva, referida a aquellos estudiantes que cuando ingresan encuentran otra serie de barreras de tipo arquitectónico, curricular, afectivo, que no les permite la consecución de sus estudios. Pero para esto, bueno, también nos amparan una serie de lineamientos políticos, jurídicos, legales,
y conceptualizaciones que nos ayudan a comprender más a estos educandos. Por ejemplo, a nivel de conceptualización, no hablar de sordo-mudo o mudo, sino de sordo. Ya no hablamos de personas discapacitadas, sino de personas con discapacidad. Y dentro de los lineamientos que puedo resaltar, aparte de los derechos humanos, está el que a través de la UNESCO, en unión con diversos países a nivel internacional, nos han permitido, por ejemplo, la creación de una educación para todos, que a partir de la reunión que tienen en John Kane en 1990, se busca que la formación del estudiante no sea solo dada al área de la lectoescritura o el cálculo, sino también sirva y sea útil para la vida, y por esto emerge lo de el ser, el convivir, aparte del saber y conocer, como factores importantes dentro de los planes educativos. Luego se amplía más la conceptualización, justamente con la Declaración de Salamanca, ya se empieza a hablar de educación inclusiva, referida a esos grupos étnicos, culturalmente segregados y que requieren también una atención específica. Y recientemente, se podría decir, a partir del 2015, una de las reuniones más importantes para seguir esta consecución de la educación para todos y de la educación inclusiva, se da en el Foro Mundial que se organiza en Incheon, en la República de Corea del Sur, en el 2015, y que precisamente pretende canalizar el cuarto objetivo del desarrollo sostenible, que tiene que ver con la educación inclusiva, equitativa, de calidad, y que propicie el aprendizaje de todos para todos. Esto implica que se generó una agenda entre los 160 países que participaron para que la educación inclusiva sea realmente una realidad de aquí al 2030. Pero bueno, dentro de todos estos lineamientos, pues existe como reflexión qué sucede con el docente, cómo es esa formación, y obviamente hay una serie de aprensiones para el mismo docente que tiene que atender a un educando con necesidad educativa especial, porque para muchos pues existen todavía incógnitas, aprensiones. Sin embargo, una de mis reflexiones y que dijéramos puede servir de apoyo es el tomar en consideración lo que investigadores, personas especialistas nos dicen en la literatura, y que las mismas investigaciones refieren en publicaciones de revistas científicas o de actas en eventos de trascendencia. En el caso de la educación matemática, espacios como el CIBEM, la CIAEM, la RELME, la revista Unión ya de orden electrónico, o la revista Números, o también lo que vemos a través de trabajos de investigación, de maestría o de tesis doctoral. También puedo poner como ejemplo el trabajo de Torres en el 2013, que trata la enseñanza de la función afín con una estudiante con discapacidad visual, y para esto toma como base la teoría del enfoque ontosemiótico y realiza una serie de materiales que adapta, considerando también lo que es el sentido áptico, que abarca mucho más que solamente el tacto, ¿no? Es la capacidad que tenemos de captar una serie de características de los objetos a través de nuestro cuerpo, y que también nos permite una cercanía hacia la realidad y una manera de conceptualizar y formar estructuras mentales de nuestro entorno. Entonces, en el caso de una persona con discapacidad visual, bien nos remite Torres, es importante desarrollarlo y tenerlo en cuenta en el momento de la elaboración de materiales didácticos. Otra cuestión que me parece relevante de su trabajo es que la participante hace el comentario de la importancia de que el docente a la par trabajó el braille, y esto le hizo más cercano el aprendizaje de los conceptos que desarrollaron. Y bueno, obviamente pues esto también pudiera llevarnos a reflexionar sobre que no deja de ser un reto nuestra profesión,
y bien vale, como recientemente nos ha tocado a través de la pandemia, hacer una serie de adaptaciones y tener que trabajar otros medios que no hemos estado preparados. Es decir, siempre tendremos la oportunidad de tener que reflexionar, como bien lo dice Sean, en nuestro quehacer educativo y a través de esas mismas reflexiones volver a tener que replantear nuestras posibilidades de trabajo. Ya hay algunos trabajos que refieren esta enseñanza que la consideran de tipo remota. Rodríguez y Lubeck en el 2020 realizan un trabajo en el que mencionan cómo 8 docentes comentan su experiencia enseñando de esta manera justamente en esta época de pandemia. La publicación se encuentra en la revista electrónica de la Red Latinoamericana Etnomatemática y bien, bueno, nos hace pensar que todavía nos queda mucho por hacer, pero que lo importante es hacer la intención para propiciar el aprendizaje de estos educandos, así sea de manera remota. Pero bueno, en todo lo que nosotros hemos analizado, siempre vemos que no podemos esperar recetas mágicas, porque el educando con necesidad educativa especial tiene unas especificidades, una singularidad que siempre nos va a llevar a reflexionar el continuo de tener en cuenta eso específico de él. Pero bueno, tenemos algunos ya referentes y también debemos tener en esto, vamos a decir, como reflexión añadida, el que se trata en este compendio de corresponsabilidades. Es un trabajo en unión. El docente no puede quedar aquí aislado. Está el trabajar con los padres de familia que nos remiten, nos dan un informe del educando, de cómo han sido sus inicios en su hogar, cómo ha sido dado esos procesos de aprendizaje que no fueron propiamente vistos por nosotros, pero que ellos han tenido cercanos hacia su representado. También la escuela, que de alguna manera pues, nos apoya y puede propiciar una atención al educando según las adaptaciones que haga también del currículo, de la evaluación y lo que propicia en la formación al mismo docente. El hecho de considerar al educando según su ritmo de aprendizaje, la individualidad, tal como lo mencioné hace un momento, el de tener prácticas de hábitos según este estudiante y la estimulación y autoevaluación que requiere. Pero también en esto hay que pensar cómo se inicia. Obviamente, pues el hogar es fundamental y lo que se realiza en casa también nos va a favorecer que el estudiante, una vez que logra la escolaridad, pues tenga mayor, vamos a decir, tanto habilidad como interés hacia la matemática. Bien lo dice el Boletín de Massachusetts en el 2009, que hace una reflexión sobre el trabajo en el hogar con los padres de familia y justamente menciona, por una parte, la actitud, que es clave porque, bueno, la forma como se estimula el aprendizaje de la matemática en el hogar, alentar hacia ese aprendizaje, no paralizar ese aprendizaje diciendo, no, es que la matemática solamente es para personas inteligentes. El considerar el esfuerzo como parte fundamental en que hace que el estudiante tenga el estímulo para seguir estudiando matemática, o la parte con lo que ha aprendido con años anteriores de escolaridad o en la misma casa, debemos considerarlo, porque de allí parte el cómo sigue aprendiendo otros conceptos. El aprovechar también oportunidades cotidianas del día a día para el aprendizaje de la matemática, pues la matemática la podemos ver en distintos aspectos y está en todo, ¿no? Y bueno, tener en cuenta en ese primer inicio el contar, el clasificar, el trabajar con diversas formas, con patrones y medir. Tal como se ve allí en la imagen de la niña, empezar con objetos concretos, ese dinamismo
que ya otras teorías nos han mencionado como la teoría de Piaget, y que bien tienen que ver con estimular lo perceptual y atencional, partiendo de lo cotidiano y lo atrayente para ir de lo concreto a lo abstracto. Y bueno, esto tiene que ver con involucrar los procesos lógicos matemáticos y procesos infralógicos. El abstraer del juego, por ejemplo, reglas, el uso también de otros materiales, hasta el uso de la tecnología. En el caso de personas ciegas se habla de ciclotecnología, la búsqueda, como decía ahorita, de patrones o de actividades del día a día. Por ejemplo, para enseñar el número o la forma numérica, cómo se va conformando, podemos partir de objetos concretos como palillos, vasos y este tipo de bandeja, cada una representando unidad, decenas, centenas. Miren allí como 138, ese 1 de 100, se percibe de forma concreta como un 1 de bandeja, pero que contiene a 10 decenas y en total a 100 unidades. Entonces esto va posibilitando el trabajo con material concreto, cómo ir favoreciendo otros aspectos de abstracción que requerimos en matemática. También el trabajo con imágenes que reviertan ya lo infralógico. Por ejemplo, si le muestro la figura de un caballo y de un caracol para que analice quién es rápido, quién es lento, quién es grande, quién es pequeño. Todo eso se debe fortalecer desde la infancia, de manera que nos ayude a seguir con otros contenidos matemáticos. Pero también debemos considerar procesos lingüísticos. La literatura bien lo dice, que la diversidad de representación en contenidos matemáticos es esencial, no solo a partir de concepto, ¿no? Sino también de lo simbólico, gráfico, tabular. Y también usar diferentes maneras comunicativas, por ejemplo, de la forma pictográfica o pictogramas, para educandos que se les hace difícil la comunicación o la forma lingüística tradicional, ya sea porque tienen parálisis cerebral o por otras condiciones. O, por ejemplo, usar braille si la persona pues presenta una condición visual o lengua de señas. En todo caso, bueno, en esta parte lingüística, si la ampliamos también, según Rojas en el 2015 y apoyado en programación neurolingüística, nos advierte que debemos tener en cuenta en la forma como el estudiante expresa los contenidos matemáticos, de qué manera implica que está haciendo una generalización, una distorsión o una omisión, porque según la manera como a su vez hace la descripción de dicho concepto, si es de generalización debemos dar un contraejemplo, si es de omisión rescatar la parte omitida, si es de distorsión hacer la reconstrucción o de la experiencia o mostrar otro modelo, de manera que este tipo de error pues lo podamos evitar en él a futuro. También otra es precisamente la de hacer diferenciación curricular, o dicho de otra manera, hacer las adaptaciones curriculares adecuadas según la necesidad del educando. Bien, si presenta alguna situación de lateralidad, lo regular que tenemos del algoritmo, que es de derecha a izquierda, presentarle como alternativa una adición de izquierda a derecha, sin problema alguno, porque estamos trabajando desde la matemática sus propiedades y las maneras que son requeridas dentro del proceso de adición. Bueno, con esto facilitaríamos una de esas dificultades que se pudieran presentar. También otro aspecto que debemos tener para reflexión es el manejo de los materiales didácticos. Para algunos autores, esta clasificación de nombres implica hablar de aquellos que son de orden estructurado cuando son elaborados precisamente para propiciar la enseñanza de la matemática. Un caso concreto es el abaco vertical abierto. A través de él podemos enseñar conceptos de numeración, también de operaciones básicas. Y fíjense acá cómo está representado el 307, pero también podemos hacer las conversiones siguiendo la regla fundamental de nuestro sistema decimal. Por ejemplo, si colocamos 12 piezas, tomar 10 para convertirlas en una decena. Aquí de alguna forma
estamos pasando nuevamente de eso concreto a lo abstracto, pero también ayudamos a los problemas que tengan que ver con lateralidad y al de simbolización, porque aquí vemos el 1 y el 2, pero tenemos que también a la par reflexionar con el estudiante diciendo que ese 1 representa la decena, que fue la conversión anterior. Obviamente, también con estos materiales implica el conocerlos a profundidad, su elaboración, la manera como puede ampliarse distintos temas a través de ellos. Otros materiales, por ejemplo, está aquí como referente las regletas de Neper, que son tiras o formatos ya sea en madera o en cartulina, donde colocamos las tablas de multiplicar y diferenciamos las unidades de las decenas, para finalmente sumar aquellas que se encuentren en la misma diagonal. Fíjense acá la multiplicación de 315 por 4, cómo se van sumando las cantidades que quedan en la misma diagonal y se forma en esa multiplicación el producto de 1260. Bueno, también aquí hago el comentario del uso de las manos, porque la tabla de multiplicar también la podemos aprender a través de ciertos juegos que podemos hacer con las manos y que pueden servirle al estudiante como para manejar la memoria, para ver más de forma alterna la multiplicación y que le parezca diferente el aprendizaje de este contenido. También para otros contenidos es importante también el uso de materiales didácticos, por ejemplo, para la geometría, los tangramas como el tangram chino, favorecen mucho la diferenciación de ciertas piezas de las que están allí 7, o el geoplano, que a través de las ligas podemos hacer variantes en las formas geométricas y así pues no trabajar en forma estática la geometría. Y también traigo como otro ejemplo el de los bloques lógicos de Dines, que bien ayudan o están a favor de esos procesos lógico-matemáticos iniciales, de clasificar, ordenar, seriar, pero que si, por ejemplo, tenemos el de clasificar y está en el grupo un estudiante con discapacidad visual, pudiéramos hacer una adaptación agregándole en relieve líneas onduladas para el azul, líneas rectas para el amarillo o en zigzag para el rojo. A través del tacto, entonces, él puede participar como el resto de los estudiantes en dicha clasificación. Y esto en razón a que existe un modelo teórico que lo menciona, creado por Constanza Bonilla, y a este método se le llama el modelo Constance o método de Constance o de colores. Si bien todo lo que he estado mencionando pues nos va dando idea de cómo trabajar con educandos con necesidades educativas especiales, sí están más dados hacia dificultad del aprendizaje. Ya cuando entramos más en los aspectos específicos de alguna condición, debemos ampliar más las posibilidades. Yo voy a traer acá solo 2 ejemplos por factor de tiempo. En el caso de la discapacidad visual, debemos considerar esa visión clínica y visión psicosocial para tener un referente. Primero, en la parte teológica, qué causas pues originan este tipo de condición, también cómo se caracteriza, cómo se clasifica, el hecho de que hay una serie de sugerencias pedagógicas también que podemos tener en cuenta, que si la persona tiene baja visión, bueno, que esté cerca de la pizarra con una luz adecuada, etcétera, o el uso de lentes o de adaptadores tales que pueda leer un material, y el uso también del braille si la persona pues su visión pues así pues lo requiere, es decir, es totalmente ciega. Sin embargo, también es importante saber el grado de alfabetización, el uso que tiene este educando del braille, porque no todos manejan el braille y a su vez nosotros tenemos otro compromiso, ¿no? De trabajar este braille a través del Código Matemático Unificado para la Lengua Castellana, que desde 1978 permite establecer cómo el braille
se puede a través de él dar simbolismos pues, para contenidos matemáticos. También en esto tenemos que considerar la escolaridad del educando. Una cosa es trabajar con el educando en los primeros grados escolares y luego cómo seguimos avanzando. En el caso concreto que me tocó como experiencia, yo tuve una estudiante de 6 años, ella estaba en primer grado y luego pasó a segundo grado de primaria, y en ese transcurso pues trabajamos con el ábaco japonés adaptado, que se le llama Soroban, para aprender tanto adición, sustracción, y ayudado a la par con la caja numérica. Luego pasamos a las tablas de multiplicar, trabajamos las regletas de Neper, pero le hicimos la adaptación agregándole el sistema o el código braille, y la niña podía perfectamente ir aprendiendo la tabla de multiplicar en forma consona como el resto de sus compañeros. A su vez, bueno, en la parte universitaria como experiencia, los estudiantes igual participaban muchas veces acompañados de sus representantes para elaborar también materiales didácticos, de manera que ellos a través del tacto diferenciaran aquellas figuras que realizábamos en la pizarra. Por ejemplo, cuando hacíamos en estadística una ojiva, o hacíamos un gráfico de sectores. Entonces las llevábamos en relieve y lo que propiciábamos era la interpretación de lo que esto significaba según los conceptos estadísticos que estábamos enseñando. Y a la par, pues, se realizaba la evaluación siguiendo el sistema braille, de manera que ellos tuvieran total independencia. En el caso ya, si fuéramos a abordar a un estudiante con discapacidad auditiva, obviamente también la reflexión es considerar el conocimiento sobre esta discapacidad, también saber algo de su etiología, las características, por ejemplo, si es prelocutiva o poslocutiva la adquisición de esta condición, porque eso implicaría que la persona con discapacidad auditiva tiene un conocimiento de nuestra lengua escrita o hablada, al sordo profundo, al de nacimiento, que normalmente pues solo maneja lengua de señas. Y tal como Stock en 1960, este lingüista pues logra determinar, la lengua de señas pues tiene una estructura específica como cualquier otra lengua, en su parte morfológica, semántica, sintáctica y pragmática. Y bueno, bajo sus características, entonces se sabe que es ágrafa, que es de tipo visoespacial, y por esto mismo se le dice señas a su lengua. En el caso de cada país, se agrega si es de Venezuela, de Colombia, de Brasil, porque es una comunidad la que conforma estas señas. No se realiza de manera simultánea en todas partes, no está unificada, entonces debemos conocer según la comunidad cómo se va refiriendo las señas. Pero obviamente para el contexto de contenidos matemáticos, y por ejemplo, tal como le tuvimos en experiencia en nuestra universidad, quienes ingresaron para aprender matemáticas, pues obviamente tuvimos que trabajar a la par con un intérprete de lengua de señas para canalizar la parte de comunicativa, y por otra también propiciamos que estos estudiantes con su mismo sistema lingüístico crearan las señas adecuadas para conceptos matemáticos, porque además estos estudiantes egresan como docentes, es decir, van a enseñarles a otros educandos con discapacidad auditiva, y es prioridad que ellos entonces enlacen la matemática conforme a sus características lingüísticas. A raíz de esto, en la tesis se conformaron 11 señas. Aquí hay un ejemplo de ellas con la propiedad conmutativa de la multiplicación, y esto sirve de referente tanto en la formación de docentes como para los estudiantes que egresaron y que pueden en su condición seguir enseñando contenidos matemáticos. Bueno, de todo este recorrido que les he podido platicar y que queda también mucho por decir,
La EMEI a la final logra también dos conceptualizaciones muy importantes, la del decálogo EMEI, que tiene que ver con la formación del docente en consideración a 10 descriptores, centrando en sí que la matemática es fundamental para aquel que enseña matemática, porque es imposible enseñar lo que no se conoce, y que dentro de esos descriptores está el de sensibilización y concientización de lo que es un educando con necesidad educativa especial. Y el otro concepto referido a la didáctica, que hemos denominado DIF, didáctica inclusiva funcional, en el cual se consideran 5 aspectos importantes: el que esa didáctica sea diferenciable, como ustedes han notado, va acorde a las necesidades del educando, que sea edificadora, porque no se trata de enseñar conceptos solo básicos, sino que puedan ir propiciando el pasar a otros conceptos, a ir subiendo cada vez más en la conformación de esa matemática de otros años escolares. Por otra parte, codificadora, porque el tipo de didáctica que estamos tratando de que se conforme tiene que ir a la par al aspecto comunicacional, lingüístico del educando. Por otra, es difundible por el aspecto en cuanto al trabajo con los padres de familia, con colegas, y lo que a su vez propicia para otros contenidos matemáticos. Y de modificadora por el hecho de que el docente, a través de esta didáctica, va a cambiar su actitud frente a esas aprensiones que tiene con el educando con necesidad educativa especial. Bueno, como reflexiones finales, obviamente queda mucho por seguir haciendo, por la construcción teórica en cuanto a la EMEI y en cuanto a toda esta atención al educando con necesidad educativa especial. Sin embargo, bueno, bien podemos decantar, ¿no?, que hay que considerar la variación de métodos aplicados para la enseñanza de la matemática, que también tenemos que contar con una disposición ante esta atención de este tipo de educandos, sabiendo que este educando va a la par o tiene que aprender a la par con el resto de los estudiantes, y que obviamente requerimos del apoyo y, vamos a decir, y ánimo que nos propicie también los padres y representantes de estos educandos. Obviamente se requiere de participar y compartir con colegas tanto lo que realizamos como lo que ellos realizan en una, vamos a decir, comunión de saberes. Y por otra parte, también se trata de que los contenidos que desarrollemos no se queden solo anclados en lo aritmético, sino en otras áreas dentro de la matemática. Bien, les agradezco mucho su atención, quedo entonces al tanto de sus preguntas y bueno, obviamente sigue siendo referente que lo diferente es algo común. Muchas gracias, y de verdad para el grupo de Aprender en Red por permitirme, reitero, compartir con ustedes estas ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Angélica, por su presentación. Realmente es un tema que, tal cual como usted nos ha venido comentando, ha sido muy abordado desde diferentes aristas en los últimos años. Y considero que como profesores y como formadores de profesores, sí, debemos atender a cada una de estas necesidades educativas especiales, este tipo de discapacidades que se nos pueden presentar en el aula. Es bien interesante esto que comentó al final sobre aún la cantidad de aspectos que faltan o que quedan por considerar en lo que es la promoción de materiales, de aspectos de la enseñanza de la matemática, y que esto parece ser común en otros aspectos también, no solo en lo que es la educación matemática especialmente inclusiva, que tiende a privilegiarse el área de la aritmética por encima de otras áreas.
Entonces, es bastante interesante lo que nos plantea hoy. Y bueno, ya para ir cerrando este espacio, les comentamos a todos los que nos observan que recuerden que posteriormente buscaremos la manera de poder ponernos en contacto con ustedes para aclarar cualquier duda que se presente. Pero antes de cerrar, quiero invitarlos para el siguiente seminario FIPSEM, que será el día 16 de diciembre con el profesor Freddy González, el cual será anunciado por nuestros canales, por nuestras redes sociales. Esperamos que puedan acompañarnos. Muchas gracias por observarnos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias, profesora Angélica, que sabemos todo el esfuerzo que ha implicado esta presentación, esta transmisión. Muchas gracias a todos los que nos observan. Estamos en contacto. Saludos.